Señor. Tu palabra dice que tú nos amaste primero, Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, Padre, para redimirnos, perdonarnos, limpiarnos, restaurarnos, Señor, y tenernos compasión, Señor. Gracias por el sacrificio tan grande que tú has derramado sobre cada uno de nosotros. Gracias, Dios, te doy por la iglesia, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos, porque a precio de sangre hemos sido comprados. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Puede tomar su asiento si gusta, mi hermano. Gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y a mí me toca el apóstol, ¿verdad? El apóstol, hablar del apóstol Andrés. Dice el apóstol de las cosas pequeñas. Mire qué lindo, de las cosas pequeñas, amén. Yo no sé si usted en alguna ocasión se ha sentido muy pequeño, muy insignificante, pues quiero decirle que así se sentía este apóstol, amén. Aparentemente esas cosas pequeñas, pero para Dios eran cosas muy grandes, amén, porque acontecieron cosas muy lindas en la vida de este apóstol. Así que él se llamaba Andrés, hermano de Pedro, amén. Pero en la Biblia dice que fue el primer apóstol, Andrés, amén. Aunque escuchamos hablar de que era muy notable Pedro por toda, ¿verdad? Como ya la pastora nos mencionó el otro jueves, algunas características, el carácter de Pedro. Hemos escuchado mucha historia de Pedro, hemos escuchado que cuando él predicó se convirtieron, ¿verdad? 3,000 personas, qué lindo. Así como muchos predicadores que hay allá afuera que predican, famosos, predican la palabra, qué lindo y qué maravilloso. Pero aquí estamos hablando de alguien un poquito no muy notable. Por eso se dice el apóstol de las cosas pequeñas. Y vamos a ir rápidamente a Juan 1:40 para saber de quién se está hablando aquí y qué eran las características de él, amén. Juan 1:40. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, amén. Eso ya lo aprendimos la vez pasada, pero aquí dice que, por ejemplo, Andrés ya era un discípulo de Juan, no del apóstol, sino de Juan el Bautista, amén. Él ya era un discípulo que había sido enseñado, porque Juan el Bautista, él estaba predicando antes de que Jesús viniera al ministerio. Juan el Bautista, ya los que hemos escuchado un poco más o han leído, dice que este hombre predicaba en el desierto, era un hombre rudo, un hombre áspero, con un carácter fuerte. Entonces, Andrés, el discípulo, el apóstol de Jesús, hermano de Pedro, ya había sido discipulado, entrenado, se puede decir, con Juan el Bautista, amén. Entonces, cuando Jesús se acerca o se aparece, él recibe la revelación, amén, porque Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento de pecados, amén. Pero cuando Jesús viene a bautizar, ¿verdad? Viene a hacer el llamado a los apóstoles, pero ahí ya había recibido a Andrés el arrepentimiento, amén. Entonces, cuando viene Jesús y mira Andrés a Jesús, dijo: he ahí el Cordero de Dios. Mire qué lindo. Ahí, hermano, él recibe una revelación, se revela la identidad de Jesucristo. Andrés, aquel apóstol de las cosas pequeñas, amén. Mire qué maravilloso. Dice que Andrés significa varonil. Ese es el significado de él. Y Andrés quiere decir
un nombre griego, amén. No era hebreo ni judío, sino el nombre significa griego. Entonces mire que este hombre era un hombre, Andrés dice que era un hombre varonil, muy serio, muy respetuoso. Ha mirado esos hombres muy callados, muy varoniles, muy prudentes, todo lo opuesto a Pedro, porque Pedro, recordemos que era un hombre áspero, imprudente, hablaba y después pensaba, pero este hombre no, analizaba, era cuidadoso en responder, amén. Andrés, él primeramente se quedaba callado. Dentro del círculo interior estaba Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. La Biblia dice que ellos eran las 4 columnas, o sea, el círculo interior, donde ellos lideraban a los demás apóstoles, amén. Entonces, ellos fueron llamados primero, pero Pedro, Jacobo y Juan y Jacobo dice que eran hijos del trueno. Imagínense lo temperamentales, ¿verdad? Que siempre en un grupo hay uno que es más callado, uno como que analiza, ¿sí o no? Otros bien acelerados, pero como que siempre está uno que es como más callado, muy prudente y frena a los demás. No sé si le ha tocado estar así en un círculo, ¿verdad que sí? Que hay uno que habla, es el que más habla. Hemos mirado así grupos en los trabajos, aún en la iglesia, todos, la mayoría del grupito que se junta hablan, pero hay uno como que, hey, cállate, hey, no digas eso, ¿verdad que sí? Bueno, así era Andrés. Andrés era muy varonil, muy respetuoso. Cuando él hablaba pensaba antes de aquello. Pero mire, dice que él cuando escuchó, ¿verdad? Cuando dice que él escuchó, aquí vamos a ir otra vez a la palabra para poder entender. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído, mire, había oído a Juan. Él había oído, amén. Cuando nosotros oímos, sabemos escuchar las cosas de Dios, eso es maravilloso, amén. Sí, nosotros hemos estado hablando acerca de las tribus, ¿verdad? Y Dios nos ha venido hablando acerca del oír, amén, acerca del oír bien, oír la voz de Dios, amén. Entonces Andrés, cuando él escucha, cuando estaba con Juan, escucha, dice que oyó, ¿verdad?, de Jesucristo. Su oído espiritual se abrió y él recibió la revelación de Jesucristo, amén. He ahí, dijo, el Cordero de Dios. Mire qué maravilloso. He ahí el Cordero de Dios. Por lo tanto, cuando él escuchó que él era Jesucristo, entonces dice que fue y trajo a Pedro y lo presentó con Jesús. Mire la función o el ministerio, mejor dicho, de Andrés. Andrés era un ganador de almas, mi hermano. Mire qué ministerio tan hermoso, porque él no era el que predicaba a multitudes o les hablaba entre el grupo y predicaba con aquella elocuencia. Era aquel quizás un poquito tímido, no tanto, porque ahorita le voy a mencionar que había otro que era más tímido que él. Él era muy prudente, muy cuidadoso en el hablar, pero él era un evangelista que traía a las personas, pero era muy preciso y muy conciso, amén. Pero él traía esa alma a Jesucristo, amén. Entonces, cuando él va por Pedro, trae a Pedro, a su hermano, y le dice, aquí te presento a Pedro, aquí te presento al Cristo, amén. Mire qué hermoso, porque él había oído hablar del Dios, de Jesucristo, amén. En su corazón, desde ahí, mis hermanos, se reveló quién era el Mesías, quién era el Cordero de Dios, amén. Ahí su oído se abrió para escuchar el reino de los cielos. ¿A qué había venido a la tierra? Amén. Pero él se mantuvo, no fue tan disparado como Pedro, amén. Entonces él recibe ahí la revelación. La vez pasada la pastora, ¿verdad?, cuando ella mencionó, no sé si se recuerda, cuando Jesús les pregunta, ¿quién dice la gente que yo soy, verdad? ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Y Pedro saltó y dijo, tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Y entonces Jesús dijo, no te lo reveló carne ni sangre, pero a Andrés ya se le había revelado, amén. Mire qué hermoso. ¿Que usted no se alegra por eso, hermano? Alégrese, porque nosotros cuando escuchamos la voz de Dios
y se nos revela quién es el Dios Todopoderoso, cuando se nos revela quién pagó por nosotros en la cruz, aquel que derramó la sangre, eso nunca se te va a olvidar, mi hermano. Entonces, por lo tanto, no vas a temer a presentarle una alma al Señor, porque sabes quién es Jesucristo. Amén. ¿Cuántos saben quién es Jesucristo? Gloria a Dios, aleluya. Entonces, Él hacía muy efectivo el trabajo uno a uno. Amén. Cuando usted y yo no hablamos de Cristo a la persona, algo está pasando. Amén. Algo está sucediendo. No hay una intimidad con el Dios vivo. Amén. Debemos de preguntarnos eso. Cuando una iglesia está en evangelización, es porque estamos en comunicándole a la gente que tenemos una intimidad con Jesucristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Pues Andrés, eso es lo que él hacía. Amén. Él trajo a Pedro. Amén. Y vamos a ir también, vamos a ir a la palabra para que nos convenzamos. Vamos a ir a Mateo 10:2. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dice: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Aquí en Mateo, él describe como primero a Pedro, amén, porque Pedro era uno de los más mencionados. Mire cómo está aquí el asunto. Lo menciona, ¿por qué? Porque fue Pedro, sobre él, ¿verdad? Era como, era el llamado para la iglesia, amén, es más notorio. Por lo tanto, el evangelio de Mateo lo pone en primera fila a Pedro, amén. Pero aquí, ahora sí que los 4 eran primordiales, amén. Y si leemos más enseguida, pues nos da los nombres. Pero no me voy a detener aquí, sino vamos a continuar para mirar acerca de la vida de Andrés, amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ir a Efesios 2:20, amén. A ver qué nos dice la palabra del Señor aquí, tocante a Andrés. Efesios 2:20, amén. No se me duerma, porque si Cristo viene, usted no va a oír la trompeta, amén. Así que no se me duerma, gloria a Dios. 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, amén. Aquí habla de los 4 primeros que fueron, entre ellos está Andrés, amén, el fundamento de la iglesia. Y si usted comienza leyendo desde el verso 11, se lo dejo de tarea que lo lea, para que podamos mirar que la reconciliación por medio de la cruz, amén, hablando de los 4 líderes fundamentales en la iglesia de Cristo, amén. Y vamos a ir también vamos a ir a la cita a Juan 1:34. Dice así la palabra del Señor, Juan 1:34. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Dice: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, amén, entre ellos Andrés. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús, amén. Ahí lo vuelve a confirmar nuevamente, amén. Era como la hora 10, era un aproximado como las 4 de la tarde, amén, cuando encontraron a Jesús. Entonces dice: Señor, ¿y dónde moras? Cuando Él les dice venid, quiere decir acérquense, amén, acérquense a mí, para que me puedan mirar. Cuando la traducción dice que el venir significa tener esa intimidad con Cristo, amén. Por lo tanto, cuando Andrés se acerca más a Jesús y dice que se quedó la tarde y le dijo: Jesús, ¿y dónde moras? Mire qué lindo, este hombre
tenía una revelación poderosa de quién era Jesús y esa confianza, amén, esa confianza de preguntarle, ¿dónde moras? Porque allí era un desierto. ¿Se imagina dónde Jesús los encontró a ellos? No era así como en un hotel 5 estrellas, yo le estoy poniendo 7, ¿verdad? Sino 5 estrellas, sino que era un lugar quizás un poco incómodo, quizás una cueva, una casa rústica, según los, ¿verdad? Pero ¿dónde moras, Jesús? Entonces, cuando les dice, vengan a mí, les está enseñando dónde él pasaba su momento de descanso, de reposo, amén. Entonces allí Andrés tuvo esa cercanía y esa comunión más íntima con Jesús, amén. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, amén, que nos acerquemos a Él. Si usted y yo no hemos conocido dónde mora Jesús, déjeme decirle que Dios te dice, ven a mí, amén, acércate más, porque Él quiere que te acerques con Él y enseñarte esas moradas hermosas, amén, porque ha ido Dios a preparar morada para usted y para mí, amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí nos estamos entendiendo, mis hermanos? Porque los veo serios. Yo quiero que se gocen, amén, porque Dios quiere llenarnos a cada uno de nosotros. Vamos a ir también, abra su Biblia, no se me duerma, amén, porque puede sonar la trompeta, amén. Y si suena la trompeta, usted se queda y no queremos que nadie se quede, amén. Vamos a ir a Lucas 21:4. Gloria a Dios, aleluya. ¿Lo tenemos? Lucas 21:4. Dice así, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Aquí estamos hablando de las cosas pequeñas, donde aquí nos habla acerca de la ofrenda de la viuda, amén. Aquellas cosas pequeñas, así como las cosas que Andrés hacía para Dios, amén. Pero delante de Dios era algo muy grande, amén, porque ahí podemos mirar que Jesús reprendió a aquellos que echaron lo más, porque querían ser vistos por todos aquellos que los podían ver de que ellos habían echado más dinero, pero la viuda dice que echó lo que él tenía. Así era la vida de Andrés en su servicio, amén. Él era no era como muy ruidoso para servir, amén, sino que lo hacía con todo su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Porque esas son las cosas grandes en el reino de los cielos, amén. Esas son las cosas que valen, amén. Y que Jesús estaba diciéndole a los fariseos y a todos los feos que estaban ahí en este lugar, porque ellos estaban haciendo con arrogancia, con prepotencia y con todo lo demás, lo cual esa ofrenda no estaba llegando al cielo, amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquella ofrenda que estaba entregando con todo su corazón a la viuda, la única moneda que llevaba, esa ofrenda llegó al cielo, amén. Así como cuando hacían las cosas pequeñas y el servicio que este apóstol Andrés presentaba delante de Dios, amén. Así era cuando él llevaba y entregaba su servicio. Por eso podemos ver que en los Hechos de los Apóstoles él no escribió un libro, no es muy mencionado y parece que no hizo mucho, pero ante Dios fue algo muy grande, amén. Así que vamos a ir también, a ver, ¿de dónde les dije? Lucas 21:4, amén. Ahora vamos a ir, gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Y el pueblo en victoria. Vamos a ir a Juan 6:9. A ver qué nos dice la palabra del Señor acerca de Andrés, amén, donde él es mencionado. Gloria a Dios, aleluya. Juan 6:9. ¿Lo tenemos? Dice,
aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Amén. Aquí si usted lee todo el capítulo se va a gozar, amén, porque en esta parte, bueno, vamos a ir un poquito atrás. En el 7 dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos. Tómase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho. Mire bien, cuando Jesús menciona, dice que le dice a Felipe, no quiero entrar mucho, pero aquí lo relaciona para poder entender un poquito. Mire, aquí Felipe todavía no estaba bien cocinado, así hablando un poquito en un término más entendible, amén. No estaba muy cocinado porque dice que aquí Jesús le dice a Felipe, para probar a Felipe. Allí el asunto era con Felipe, amén, porque Andrés ya había recibido, había escuchado y tenía la revelación de quién era Jesús, amén. Pero aquí el asunto era con Felipe, ese no estaba, andaba como medio verde todavía. Entonces Jesús le dice, Felipe, hay que darle de comer a esta gente. Entonces Felipe, poniendo la mirada todavía en los 200 denarios, en el dinerillo, pues se da, en las cosas de la tierra, entonces le dice, Señor, 200 denarios para darle comer a tanta gente, ¿sabes qué, Señor? Eso no va a alcanzar, o sea, un término más entendible, no va a alcanzar, mejor despide a la gente, que se vayan y compren con su dinero, porque ya es tarde y esto ya está muy bien. Imagínense, 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Si cada uno tenía un hijo más la mujer, eran como un aproximado de 15,000. Pero si tenía como unos 15, imagínense ese gentío tremendo. Con 200 denarios dice que era un aproximado de un salario de 8 meses, ¿ok? Entonces Felipe dijo, ¿sabes qué, Señor? Nosotros estamos cansados, así, ¿verdad? Cansados, y aquel no había entendido que Jesucristo podía hacer milagros, ¿me entiende? Entonces ahí Jesús quiere probar a Felipe, no a Andrés, porque Andrés ya había entendido, pero Andrés, aquel hombre de las cosas pequeñas, dijo, Señor, Andrés era un hombre tan sabio y tan prudente que sabía distinguir los pequeños talentos que había en las personas más insignificantes o más sencillas o más calladas. Mire qué delicadeza de hombre, hermano. ¿Usted ha mirado a esa gente? Mire qué delicadeza y qué cuidado, qué ministerio tan maravilloso, amén. Entonces dijo, maestro, mira, aquí hay un muchachito, era un muchachito, podía tener 13 años, dice, estudió un poquito, pero no me quiero detener en eso. Dice que tenía entre unos 13, 18 o 20 años el muchachito, de los 5 panes y 2 peces. Mire qué cuidado y qué control de este apóstol, de tener el cuidado de entre la multitud, que entre la multitud había un muchachito que había llevado esa comida. Pero como Andrés dijo, bueno, yo entiendo y conozco que Jesucristo, cuando yo traigo algo, por más pequeño que es, más insignificante, más bruto, más vil, más sucio, yo entiendo, más menospreciado, más rechazado, él tenía la revelación que cuando lo trae a Jesús, entonces cosas maravillosas suceden. Aquel hombre de las cosas pequeñas, ¿cuántos creen que cuando Dios nos ha traído de lo más sucio, de lo más destruido, de lo que nadie quiere, de aquello que todos odian, de aquello que no da nada por ti, sabe que cuando trae esa alma a Cristo, Dios puede hacer cosas grandes? Pues ese era el ministerio de Andrés, amén. Las iglesias necesitan
tener esos Andréses, amén. Necesita la iglesia levantarse para ir y buscar al necesitado, amén, porque es necesario, amén. Pero ¿sabe cuándo va a suceder eso? Cuando usted y yo recibamos esa revelación de quién verdaderamente pagó el precio por nosotros y por aquel que está perdido. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios, aleluya. Pues ese era Andrés, mis hermanos. Ese era Andrés, el de las cosas pequeñas, amén. Entonces, entre los 25,000 o 50,000, por decirlo así, no sabemos con exactitud, porque la Biblia relata 5,000, sin contar las mujeres y los niños. Este hombre tan cuidadoso, a veces nosotros en la iglesia no hemos recibido esa revelación de servicio. Mire, estamos como 20, llega un alma, ni la saludamos, ni sabemos cómo se llama. ¿Usted cree? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, mi hermano? Pero ¿sabe por qué? Porque no sabemos oír las cosas del Espíritu, amén. Pero cuando nosotros abramos nuestros oídos, vamos a entender las cosas del reino, amén. Y entonces vamos a comenzar a servir, dice la palabra, no mirando a los hombres, sino mirando al Dios vivo. Porque entonces vamos a entender que realmente es el verdadero servicio en la casa del Señor, amén. ¿Cuál es el precio de las verdaderas almas, amén? En la primera nosotros ya no queremos hacer nada. Mire qué tremendo, qué poca revelación. ¿Se da cuenta? Eso está tremendo. Y Dios quiere que nos levantemos, amén. Porque en esta multiplicación dice que cuando ellos se recostaron en el pasto verde, yo estaba estudiando acerca de las temporadas, dice que se supone que pudo haber sido como entre una primavera, amén. Entonces yo decía, Señor, entonces estamos en el tiempo perfecto para ir a evangelizar, porque si escuchamos la voz de Dios, las cosas del reino, la necesidad que hay en el mundo, la iglesia se activa, hermanos, cosas poderosas van a suceder. Pero si usted empieza a decir, yo no puedo, yo no sé, olvídese de esas cosas. Comencemos a abrir nuestro oído para que nosotros primeramente podamos tener la revelación, porque Andrés tuvo esa revelación, trajo a Pedro, o sea, los suyos primero, va como evangelista, se asegura de los suyos, pero también va y se asegura de aquellos, amén, de los de afuera, de los gentiles, porque su nombre significa griego. Los griegos nada tenían que ver con los judíos. Mire qué tremendo. Entonces aquí dice un muchachito. Entonces ahí Dios enseña la multiplicación de los panes y los peces, amén. Entonces Jesús dijo, a ver, trae esto para acá. Dice que Jesús alzó los ojos al cielo, bendijo a aquel Dios de milagros, amén, y les dijo, recuéstense relájense un poquito, porque cosas grandes y maravillosas, cuando el Señor Jesús les dice recuéstense, quiere decir estén tranquilos, solamente confíen que yo voy a hacer cosas grandes con ustedes. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a la multitud. Entonces vino esa revelación de los peces, esa multiplicación y ese pan, dice que hasta sobró. Eso dice la palabra, mire qué lindo. Entonces Andrés había entendido que cuando lo poquito lo traemos a Jesús, Él no quiere cantidades grandes, Él sabe quiénes somos nosotros, pero Él sí quiere que vengamos en pos de Él, que nos acerquemos a Él y le traigamos, por más insignificante que sea aquello, dice que lo traigamos a Él, porque Él, el Señor Jesucristo, puede hacer cosas grandes, milagros poderosos. ¿Cuánto lo creen? Pues por eso Andrés decía que este hombre hacía esas cosas pequeñas, pero tenía el entendimiento de quién era Jesucristo, amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a seguirle. Leímos Juan, ¿verdad? Juan 6:9. Ahora vamos a leer, vamos a ir a la palabra, vamos a ir a Efesios 6:6. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Dice aquí la palabra del Señor, dice, no sirviendo
al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como el Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Amén. Mire qué linda palabra del Señor. Ese era el espíritu de servicio que tenía Andrés. Qué maravilloso. ¿Ustedes se alegran? Gloria a Dios. Ese era el apóstol, amén, de las cosas pequeñas. Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Vamos a ir a Marcos 9:35. ¿Lo tenemos? Dice así: entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Amén. Ese era el espíritu de servicio que tenía Andrés. Qué lindo, ¿verdad? Qué maravilloso. Vamos a ir a 1 Corintios 1:27. Gloria a Dios, aleluya. Primera de Corintios 1:27. ¿Lo tenemos? Dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Mire qué lindo, qué maravilloso Dios, amén. Entonces Dios hace esas cosas poderosas y maravillosas, amén. Eso es lo que hacía en la vida de Andrés, amén. Y Andrés, hermano, no predicó en multitudes. A veces en las iglesias los más sólidos, los más convertidos, arrepentidos y serviciales en la casa del Señor, es cuando vienen esas personas, dicen, a veces no siempre en un servicio así que fue un invitado, ¿verdad? Sino aquel que es discipulado por un hermano que lo conoció en el trabajo, un amigo, y cuando usted le va enseñando las cosas de Dios de uno en uno, amén. Esos son los más serviciales en la casa del Señor, amén, porque necesitamos hablarles de Cristo, amén. No dejarlos allá a la deriva. Entonces es lo que hacía Andrés, amén, con la vida de cada uno de ellos. Imagínense, Pedro, siendo hermano de Andrés, él sabía quién era Pedro, amén. Yo digo, qué atrevimiento puede haber dicho, ¿cómo lo voy a llevar allá? No, sino que él tenía una revelación, porque él sabía que lo vil, lo menospreciado escogió Dios, ¿verdad?, para avergonzar a los sabios de este mundo. Iba a tener un proceso, sí, y tampoco se menciona algunas, estudiando un poco en la vida de Andrés, no se menciona que quizás tuviera esas envidias como hermano, ¿verdad? Como él era el hombre más notorio, el discípulo más, ¿verdad?, que predicaba en las multitudes, sino que tenía esa mansedumbre
Andrés también tenía un carácter varonil, un carácter de mansedumbre, amén, porque él sabía que lo que hacía era para el Señor, un verdadero servidor, amén. Usted y yo, usted no se preocupe por hacer cosas tan grandes y tan notorias, amén, sino que las cosas pequeñas, por más mínimas e insignificantes que se vean, pero cuando son de agrado para Dios, eso es lo que vale, amén, eso es lo que cuenta, porque cuando usted se siente que no puede más, Dios puede hacer cosas grandes, amén. Y Felipe era un poquito más tímido, porque cuando fueron aquellos griegos, dice la palabra, ¿verdad?, que cuando fueron los griegos a buscar a Jesús, dice que se acercaron con Felipe. Hey, queremos ver a Jesús. Entonces Felipe estaba un poco temeroso, ¿verdad? Aunque dice la palabra que sus nombres de Andrés y Felipe eran griegos, quizás por eso tenían aquellos griegos la confianza de acercarse. Pero Felipe tenía así como un poquito era quizás más tímido su carácter o algo así. Se acerca con Andrés y le dice, buscan al maestro, amén. Entonces dice que le dice a Andrés, ve, y Andrés fue, ¿verdad? Porque él conocía que el que busca a Jesús, dice la palabra, que no lo rechaza, no lo echa afuera, amén, sino que todo aquel que viene a buscar a Jesús le encuentra, amén. ¿Cuántos dicen amén? Eso es maravilloso, amén. Usted y yo no, a veces nos andan rogando para que nos acerquemos, ¿verdad? Pero hay gente que viene y busca a Jesús, dice que él no le echa afuera, porque la palabra dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron, amén. Por eso nosotros hemos sido injertados al olivo verdadero, amén. Nosotros somos doblemente bendecidos, así que no despreciemos aquellas cosas que Dios tiene para nosotros, amén. Así que hagamos la obra de evangelismo, amén. Porque usted dice, yo no me sé toda la Biblia. Usted no necesita saberse toda la Biblia. Lo que usted necesita y yo es obedecer el mandamiento de Dios, amén. En el momento que usted acepta a Cristo, usted es candidato perfecto para irse a evangelizar, amén. Hablar de aquel Cristo. Usted no tiene que dar una cátedra, usted tiene que decir, he conocido al Cristo de poder, al Dios vivo, al que me perdonó y me limpió. Eso es todo. Usted no tiene que entrar en detalles ni en rollos, solamente aquel que me perdonó, porque la palabra dice que lo vil y lo menospreciado Dios, ¿verdad?, lo ha llamado, amén. Eso es todo, mi hermano, dar el mensaje de salvación a aquel perdido. ¿Cuánta gente perdida está afuera? Si los que estamos encontrados estamos medios como perdidillos, ¿verdad? Porque si no la iglesia estuviera llena, filas allá afuera, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque hemos dejado de servir al Dios Todopoderoso. Así que Andrés era un discípulo que hacía la obra de evangelismo, amén. La obra de evangelismo como usted y yo debemos de hacer. Dice que cuando trató a la gente, Andrés apreció plenamente el valor de una sola alma. Ese era el ministerio de Andrés, mirar el alma, la necesidad de las almas, de los individuos y no a multitudes, ¿verdad? Dice, casi cada vez que lo mencionamos en los evangelios está trayendo a alguien a Jesús, amén. Eso es el ministerio de este pequeño o grande en los cielos, amén, porque es uno de las columnas fuertes dentro del evangelio, amén. Andrés, aquel que evangelizó, aquel que trajo a Pedro, amén. Usted no sabe a qué, cuando usted va y le predica una alma, no sabe a qué profeta, a qué evangelista, a qué pastor. A veces usted se cree que tan insignificante la obra la hace Dios, amén. Nosotros nomás tenemos que obedecer. Puede ser que nosotros nomás detenemos la obra del Señor cuando no hablamos de Cristo. Es necesario que traigamos almas a Cristo, amén. Así que yo creo que este mensaje es bien tremendo porque está Dios preparando a la iglesia y abriendo el oído, mi hermano, porque estamos prontos a evangelizar. Entonces, yo no tenía con exactitud, pero Dios conoce los corazones, Dios conoce a la iglesia, Dios conoce las necesidades y no sabemos qué profeta viene en camino, amén.
no sabemos qué evangelista viene en camino, no sabemos qué pastores vienen en camino, amén, porque la palabra es clara y la palabra no miente, dice, y la palabra está a tiempo y fuera de tiempo, amén. Así que nos está hablando de un servicio genuino y verdadero. Y cuando tenemos una fe, dice la palabra del Señor, una fe no fingida, amén, porque hay fe media fingida. Dios no quiere eso, porque en el primer viento y en la primera llamarada se quemó. Así que Dios quiere que seamos esos fundamentos. Por eso nos está hablando del apostolado, de los profetas, de los cimientos, amén. Porque si usted y yo estamos aquí, no crea que estamos nomás porque sí, es porque su gracia nos ha sostenido, amén, porque la roca es Cristo, amén. Entonces, sigamos ejercitando esa fe y sigamos hablándole a las almas de Cristo, amén. Así que aún hay más, mis hermanos, pero el tiempo apremia y las citas bíblicas, lean todo el capítulo y Dios les va a hablar, amén, porque desde ya nos está hablando, nomás no se haga que no escuchó, amén, porque Dios quiere avivar los dones, amén, porque hay muchos dones. Eso es lo que Andrés también miró, amén, los dones que había dentro de la iglesia, amén. Entonces Dios quiere que nosotros también tomemos muy en cuenta el valor de las almas. Las almas no nos costaron a nosotros, para nosotros hacer con ellas lo que queramos, amén, sino que las almas valen la sangre de Cristo, amén. Y dice que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento, amén. Y aquel dice que se ha desviado y usted le hace volver con la verdad, que es la palabra de Dios, usted amontona grandes bendiciones para usted y para aquel. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? A ver, levante la mano a ver si sí. Gloria a Dios, aleluya. Así que todo el pueblo, amados hermanos, estamos ya listos para ir a evangelizar, ¿verdad? El sábado. Qué lindo, mis hermanos, porque es una iglesia que se prepara, es una iglesia que ama a Dios, ¿verdad? Y es una iglesia que Dios va a bendecir y los dones van a comenzar a florecer, porque la primavera está a punto de brotar, amén. Y Dios quiere que nosotros estemos ahí, ¿verdad? Confiados en el Señor, listos para adorar y glorificar el nombre del Señor, amén. Así que si usted se siente tan pequeño, no, póngase en las manos del Señor, porque lo va a hacer florecer en esta primavera, amén. Así que Dios hace milagros, Dios nos va a sorprender con milagros, con prodigios y muchas bendiciones, amén, porque Él sació a esa multitud. Imagínense que Dios no nos vaya a saciar a cada uno de nosotros, amén. Así que no quiero que me vea con esa cara de hambre. Dios le está dando, amén, el alimento y usted va a estar feliz y contento. Ha sido ya el tiempo a quien corresponde, amén. Así que, mis hermanos, Dios les bendiga y esto es lo que les he traído. Aún hay más, pero vamos a seguir trabajando para la obra del Señor, amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. ¿Sí está oyendo, iglesia, lo que el Señor está hablando? Porque ni modo que nos pusimos de acuerdo con el calendario del cielo. El Señor está llamando a los andreses y a las andresas. Porque mire, hermano, mientras la hermana estaba hablando de lo pequeño, se me venía lo mismo y lo mismo a mi corazón y a mi mente. Sin las cosas pequeñas no existen las cosas grandes. Si Andrés no hubiera hecho lo pequeño, no hubiera existido un Pedro. Y la hermana está hablando del ministerio. Ella dijo algo de por una alma nada más, por una alma nada más. Entonces, cuando estamos allí en la esquina, es una alma la que Dios te puede dar ahí. Podemos ser los que sembramos o podemos ser los que regamos, es cosa de Dios. Y Dios es el que da el crecimiento. No tenga miedo y no le dé vergüenza, hermano o hermana, porque Dios nos da la sabiduría. Él pone el querer y el hacer por su buena voluntad, amén. Muchas veces no necesitamos ni qué decir nada. Dios no necesita que nosotros le ayudemos. Entonces, ¿para qué vamos, verdad? No, lo que quiero decirle es que Dios no necesita de nuestra ayuda para que un alma se convierta.
Él nomás lo que necesita es que usted y yo seamos ese recipiente donde esa palabra poderosa que salva, que rescata y que vuelve un alma del pecado, fluya. Entonces puede ser a través de tu cartelón, puede ser a través de tu tratado. Si Dios te da la elocuencia, amén, gloria a Dios, porque puede ser esa palabra que ministre. Pero yo estoy oyendo, ¿verdad?, que el Señor está haciendo un llamado a Andrés, hablando del discípulo, hablando de discipularnos, hermano o hermana. Sé que muchos vamos a ir y otros no, pero si tú estás oyendo, dice la palabra, no endurezcáis el corazón, aleluya, porque si tú todavía no estás confirmado en el llamado, ciertamente Dios puede confirmarte ahí en esa esquina, amén. No tome en poco las cosas pequeñas, porque son las cosas pequeñas las que van a hacer las cosas grandes, amén. Si no te has dado el tiempo, ¿verdad?, toma este momento y esta palabra que dio el Señor como una exhortación, ¿verdad?, para que hagas tu cartelón. Si ya tienes una palabra en tu corazón, ponla ahí, porque esa palabra que Él pone el querer y el hacer, hermano, y a veces lo que le estaba diciendo, a veces lo podemos tomar tan insignificante, ¿verdad? El Espíritu Santo te está diciendo, ponle ahí, Jesús es Dios. El Espíritu Santo te puede poner ahí, Dios amó de cierta forma al mundo que ha dado a su único hijo. Dios ha puesto una palabra ya en tu corazón si Dios te está llamando, y esa es la palabra que debe de plasmar en ese cartelón. No la tome usted en poco, porque no es lo que usted y yo hagamos, sino lo que Él puede hacer. Ahí es donde le digo que Él no necesita nuestra ayuda, porque así nosotros podemos verlo tan insignificante, pero Él puede hacerlo tan poderoso, porque no es la obra suya ni mía, sino de Él. Amén. Y yo me estoy gozando por lo que está haciendo el Señor, amén, porque cuando el Espíritu de Dios se empieza a mover así, cosas suceden, hermanos, milagros, llamados, contestaciones a la oración. Yo me estaba gozando con mi hermana el otro día, dice que fue al doctor y que está en el hospital y que no le encuentra nada. Dice, no será de mi mente, no me encuentra nada. Y yo decía, gracias, Señor, porque tú le diste la palabra, tú le dijiste que su restauración vendría poco a poco, que vendría de forma donde podría dormir mejor, comer mejor y su salud se iba a mejorar. Y el hecho de que ya el doctor esté diciendo, no tienes nada, gloria a Dios, yo me estaba gozando. Así que no tomen poco, hermano, no tomen poco este tiempo de evangelización. Y tiempo faltaría aquí para testificar lo que ha pasado en los tiempos que hemos salido a evangelizar, y sepa usted que es un privilegio ir a evangelizar. No tenga miedo ni vergüenza, amén, porque más cosas ridículas y feas anduvimos haciendo en el mundo y no nos daba vergüenza, y andábamos exponiéndonos y haciendo cosas, cuánto y más para el Señor, amén. Yo no quería, le está diciendo al pastor, no, déjame decirles, porque estoy oyendo fuerte que el Señor está diciendo, Andrés, te estoy llamando, Andrés. Y a lo mejor no sea un ministerio permanente en la vida tuya o mía, pero dice la palabra que por el Espíritu en todo y por todo debemos ser enseñados, amén. Porque si usted es pastor, amén, ciertamente tendrá que aprender a ser como Andrés, amén, porque si usted no va, los demás no van, amén. Así que, hermano, yo me gozo y espero que te estés gozando, y le voy a dar la palabra al pastor, amén. Pero si no te has tomado tu tiempo, así como yo, no me he dado mi tiempo para buscar mi cartelón y tener un momento de reflexión y meditar en la palabra que ya Dios está poniendo en mi corazón para plasmarla en el cartelón, tómate tu tiempo, hermano o hermana, si Dios te está llamando. No te preocupes, si no quieres agarrar el micrófono allá, pues no lo agarras, pero subes al cartelón y el Señor tiene que hacer la obra, amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen su cartelón ya, hermanos? Levante la mano. ¿Nomás 2? Bendito el Señor. Que el Señor los toque esta noche, los exhorte y no los deje dormir. Que vayan a la Walmart a medianoche a comprar su marcador y su cartulina en el nombre de Jesús. Amén. Qué serio se ponen, hermanos. Acuérdense lo que dice el Señor: ir y predicar el evangelio a todo el mundo y a toda criatura. Pero el problema de la iglesia de Cristo, que quiere ir a todo el mundo,
menos a la ciudad donde vive. ¿Está conmigo? Entonces la pandemia nos atoró y nos detuvo, hermano, pero ya estamos listos para volar otra vez. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Le voy a pedir al hermano Felipe que me traiga la bocina para presentársela a la iglesia. Esa es la bocina que usted compró. Amén. A ver si puede con ella, hermano Felipe. Así con todo y caja, traiga la caja ahí, que la vean. La tengo cargando, hermano. Es que se tiene que cargar 8 horas antes de usarse. Esa es la bocina que usted compró. Tiene todo lo que necesita para que podamos predicar la palabra. Amén. Tiene para ponerle música, tiene para agarrar el wifi, venía con micrófono, la pila le dura 6 horas, o sea que vamos a ocupar muchas gargantas. ¿Está conmigo? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo quiero ver a las hermanas predicar allá también, ahí un ratito, hermanos, amén. Unos 5 o 10 minutos ahí, hermano, va a ser una gran bendición. Mire, hermano, yo no tuve un pastor que me sacara a la calle. Donde yo nací es una iglesia grande, ya no hacen eso por la calle, ¿verdad? Y cuando el Señor me puso en el corazón ir y predicar, hermano, yo me gocé, lo disfruté. Tenemos videos, tenemos fotos donde hemos estado predicando y Dios nos ha bendecido tremendamente. Y una vez nos dieron para la nieve, otro día nos dieron para cenar, otro día nos aventaron agua de horchata, pero todo es bendición, hermano, amén. ¿Está conmigo? Porque a veces llevar la palabra de Dios causa vituperio. Un día se enojaron porque la pastora traía un letrero donde decía Jesús es Dios, y le preguntaron por el pastor y me la aventaron a mí, y el hombre pasó y me tiró una así, hermano, pero como yo siempre predico caminando, pues no me pegó, ¿verdad? Pero siempre es una experiencia, hermanos, tremenda. Y yo quiero que usted tenga esa experiencia. Si le da pena que lo vayan a ver, cómprese una cartulina doble y dígale ahí, Cristo te ama como a mí también. Y se tapa la cara con ella. Amén. ¿Está conmigo? Así es de que lo invito, hermanos. También quiero decirle a la iglesia, el día de hoy compramos otra cazuela, una cazuela ahí que queremos estrenar, quizás en los próximos, no este domingo, pero yo creo que de este domingo al otro estamos pensando estrenar y hacer un guiso para comer aquí todos en esa cazuela. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A ver, levante la mano los que se van a quedar a cenar, a comer más bien con nosotros. No se apure, si hace frío, quitamos las sillas y aquí comemos adentro, hermano. Compramos esa, mire, hermanos. Ahí le cabe un buen caldo de gallina o un buen guisado. Ahí, amén. Sí, ok. Cuando le cante el gallo se lo trae, hermano Pedro. Amén. Y queremos, mire, podemos hacer le decía a la pastora, podemos hacer una